Le damos la bienvenida una vez más aquí nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud a favor de nuestra audiencia televisiva radial que sigue enviando sus preguntas bíblicas a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp, donde y permíteme compartir ese número. El número es gratis por toda parte del mundo, no importa donde uno se encuentra. Tú puedes enviar su pregunta por texto y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas de parte de nuestra audiencia. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733 y ahí tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y yo estoy respondiendo diariamente. Y luego lo que hacemos es que, perdón, el siguiente día en nuestro programa, depende que estamos en televisión o redes sociales o la radio, nosotros estamos incorporando esas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una pregunta, esa persona representa un sinfín de otras personas con una pregunta igual o similar. Es importante de siempre tomar el tiempo y intercambiar con nuestra audiencia. También la otra cosa que nosotros hacemos, nosotros estamos en comunicación con muchos en la audiencia a través del texto, donde estamos respondiendo a un sinfín de otras preguntas. Pero lo que me fascina a mí más es que la gente envía sus preguntas en relación con la enseñanza que se está llevando a cabo actualmente. Y estamos muy agradecidos con eso. También permíteme extenderle una invitación cordialmente a visitar para aquellos que están en Cusco, Perú, para aquellos que están en Cusco, ¿no? A visitar a la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa. Garcilaso y la parte baja de Huanacapa, Huanacapa es el edificio 305. Edificio 305 es un edificio blanco, ¿ves? Como unos 3-4 edificios de la esquina, hay en blanco y la iglesia está ubicada en el 5º piso y gracias a Dios que hay un ascensor, gloria a Dios por los ascensores, ¿no? Y ahí tú puedes entrar en la iglesia los domingos a las 9 de la mañana, precisamente comienza la escuela dominical y luego a las 10:30 en punto comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente y los hermanos de la iglesia están con los brazos abiertos para recibirlos, ¿no? Para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Una vez más, la iglesia está ubicada en la calle Huanacapa con Garcilaso, edificio 305 de Huanacapa, 5º piso. Y para más información, comuníquese con nosotros a través de ese número 1-310-804-7733 y nosotros te enviamos la dirección y toda la información para comunicarse con el pastor Puente Ángel de la Vega. Y para aquellos que están en los Estados Unidos y precisamente, exactamente, específicamente, estamos en el estado Carolina del Sur, estamos ubicados en la ciudad de Aiken y es la iglesia bautista de Town Creek, la iglesia bautista de Town Creek, y nosotros estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road. Y nuestros cultos son las 8 de la mañana en español y luego a las 10 en inglés, ¿no? Donde comenzamos el culto principal en inglés y el culto principal en español a las 8 de la mañana. Y también nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos y así tú puedes entrar juntamente con nosotros en el compañerismo de amor y en el compañerismo de la palabra del Señor. También puede enviar, se puede comunicar con nosotros y te enviamos la dirección y toda la información de la iglesia y se puede ubicar, se puede comunicar ¿dónde?
1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 14, versículos 14 y 15. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor. Y siempre tomamos la oportunidad de leerla en dos versiones, en la versión católica y también en la versión evangélica. Primeramente, en la versión evangélica cristiana, vamos a leer versículos 14 y 15 de Romanos capítulo 4, y note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Voy a tomar el tiempo de repetirlo. Esto es importante porque aquí donde entró unas buenísimas preguntas. Mira bien. Dice otra vez: ¿por qué? Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, y lo dice así en versículos 14 y 15. Dice: ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Repito porque es importante entender lo que está diciendo aquí. Dice: ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda la ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Ahora note bien. Y la primera pregunta es la cual va a encabezar, ¿ves? 18 preguntas. Que esta primera pregunta es lo que va a encabezar las otras preguntas, ¿no? Porque estaban en el mismo hilo, en el mismo sentido, por el mismo camino, ¿no? Y note bien: si no hay ley, ¿cómo se puede identificar el pecado? Si la ley no existe, ¿cómo se puede quebrantar la ley? ¿Cómo puede ser enjuiciado de quebrantar una ley si la ley no existe? Está captando más o menos la idea de todas estas preguntas, y yo me quedé mirando las preguntas y me encanta la pregunta, note bien, y son buenísimas preguntas. Mire bien, y yo estaba en comunicación con la gente que hicieron las preguntas, ¿no? Por texto, y lo que voy notando es que no hicieron preguntas, ¿cómo quiero decir? No fueron preguntas de bobería, no fueron preguntas de tontería, no fueron preguntas para provocar, ¿no? Fueron preguntas honestas. ¿Por qué? Porque hemos estado enfatizando aquí en esta sección de escritura del versículo 13 al 16 de Romanos capítulo 4, y tuvimos un buen tiempo en versículo 13 y ahora tenemos un buen tiempo en versículo 14 y 15, ¿no? Y note bien que esas son unas buenas preguntas. Si la ley no existe, ¿cómo que yo puedo ser enjuiciado por algo que no existe? Y si ese es el caso, ¿cómo es que yo puedo obtener la salvación? ¿Cómo es que me voy a arrepentir de algo que donde la ley no se ha quebrantado? Yo dije, wow, y mire, fueron 18 preguntas así. Y yo dije, wow. En ese caso, déjenme tratar de identificar a la raíz de estas preguntas, ¿no? La situación. Primeramente, la ley es transgresión. Y hay tres razones para esto. Voy a repetir. La ley es transgresión, y lo estaba meditando anoche. Ok, déjame entrar, porque y note bien que la pregunta y la respuesta no nos lleva afuera del estudio. Más bien nos va detallando y profundizando dentro de nuestro estudio, y eso, por esa razón me fascina la pregunta y el intercambio que tenemos con nuestra audiencia. Primeramente, la ley es transgresión, ¿no? Y hay tres razones para esto. Porque, primeramente, si no hay ley,
no hay transgresión. ¿Por qué? Porque no hay una ley que se pueda quebrantar. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Pero si hay ley, entonces comienza a existir la transgresión de la ley. Ahora, permíteme, por favor, y hay una ley. La transgresión se hace una realidad, un hecho vivo. Y donde no hay ley, no hay transgresión. Donde hay ley, hay transgresión o quebrantamiento de la ley y también destitución de la gloria de Dios. Ahora, la ley trae transgresión. ¿Por qué? Porque el hombre falla y no logra la aceptación divina. Por lo tanto, significa que el legalista es culpable, está condenado, no recibe el hombre, no recibe la promesa de Dios. Tú tienes que entender eso. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es cuando existe una ley, el hombre siente la compulsión, o debe sentir la compulsión, de ir más allá de sus límites y quebrantarla. Y eso es lo que... ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que existe en cada corazón de cada ser humano, no importa qué parte del país o qué país está viviendo, el ser humano nace con la tendencia de pecar, porque tiene la naturaleza pecaminosa en su corazón. Ahora, cuando existe una ley, el hombre siente la compulsión de ir más allá de sus límites y quebrantarla, y lo va a hacer. Esta es una de las, como digo, la palabra que busco, una de las paradojas, ¿no? Esta es una de las paradojas de la naturaleza humana. El hombre tiene dentro de sí una urgencia, como digo, no regulada. Tiene una urgencia no regulada, ¿no? De no someterse a las reglas. Ese es el problema del ser humano por toda parte del mundo. De buscar, tiene la tendencia de buscar sus propios deseos. Tiene la tendencia de no recibir órdenes. Tiene la tendencia de hacer lo que es, de hacer lo que su capricho le indica. Tiene la tendencia de no ser restringido. Perdón. Tiene la tendencia de dar curso a sus pasiones carnales. Tiene la tendencia de no ser gobernado. Tiene la tendencia de satisfacer sus impulsos. Tiene la tendencia de no ser dirigido y no quiere ser dirigido. Tiene la tendencia de ver, de tener, de poseer y tener más. Esta es la tendencia humana. Y por favor, no me digas que estoy mintiendo. Todos nosotros tenemos que luchar con esto. Tú ves algo y tú lo quieres. ¿Por qué? Porque el egoísmo, el egocentrismo del hombre, todo rodea del gran yo. Y es como el hombre que dice: Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. Esta es la mentalidad del ser humano por todas partes del mundo. Pero cuando hay una ley, le dice al hombre hasta dónde puede llegar, porque la ley le pone límites. No debe ir más allá de ese límite o se convertiría en un transgresor de la ley, que es una señal de la velocidad. Está en camino rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Para violar la ley. La ley realmente impulsa al hombre a ir hasta ese punto. Él siempre quiere jugar con él. Él siempre quiere llegar a lo límite, a lo extremo. Y a ver si él puede empujar la línea un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta allá donde ya no existe en su manera de pensar. Esta es la tendencia del hombre. El hombre sabe que él es débil. Y él sabe que después, si a él le gusta tomar, y él dice, y cada hombre tiene su límite.
Cada uno es diferente, pero cada hombre ya sabe cuál es su límite. Ya sabe cuando has llegado a ese punto, ¿sabe qué? Este trago lo voy a bajar, no lo voy a tomar. Él ya sabe, él sabe. Ahora se hace loco. Pero la tendencia es, voy a probar uno más. Y luego uno más. Y se encuentra completamente borracho, completamente borracho y afuera de control. Pierde todos los sentidos. Es el hombre que le gusta mirar. ¿Ves? Y le gusta mirar a las mujeres. Y él sigue mirando y mirando y mirando, y con el tiempo él va codiciando, y el codicio lo impulsa a hacer algo que él no debería hacer. Él siempre está buscando ver dónde están los límites y a ver si él puede, 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 si él puede ir más allá. La mujer que le gusta el chisme, y ella sigue y sigue y sigue y sigue. La mujer que es celosa busca razones para encontrarse celosa. Todo hombre y toda mujer tiene sus límites, pero la tendencia pecaminosa es de ir más allá. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque la ley establece los límites. Eso es importante. El impulso de su naturaleza le estimula a traspasar la ley y más allá de sus límites. Mira. Lamentablemente, yo tuve que tratar un caso donde hablé con los padres, vinieron a buscar consejería conmigo. Su hijo se estaba graduando de la escuela y no es la primera vez que yo he tenido también esta situación muy similar, ¿no? Bueno, la tragedia es que no es la primera vez. Vamos a ponerlo así, ¿no? Vinieron a hablar conmigo y me pidieron consejo si ellos deben de comprarle un carro a su hijo. Y yo le dije no. Le dije no. El hijo tenía 17 años de edad, se estaba graduando de la secundaria, ¿no? Buen alumno. Eso según los archivos, buen alumno. Me trajeron sus archivos y todo. Y yo le dije, bueno, en ese caso, háblame de su carácter. Bueno, él es testarudo. Él puede ser necio, él puede ser terco, obstinado. Ahora, noten las palabras que los padres estaban usando. Yo dije, en ese caso, yo no te puedo recomendar y yo no voy a orar tampoco. Déjame decirte de frente que Dios bendiga su decisión de comprarle un carro a tu hijo. Él puede caminar. Él no tiene la madurez, a pesar que tiene 17 años, pero tú me estás describiendo a mí, me estás pintando el cuadro, donde él tiene fallas grandísimas, amplias y profundas en su carácter. Quiere decir que él tiene la tendencia de tomar malas decisiones y él siempre está empujando, si puedo usar ese lenguaje, él siempre está empujando, tratando de extender los límites de las cosas que tú le has dicho, ¿sí o no? Sí. Sí, pero él tiene 17 años y él necesita un poco su independencia. No, él no necesita independencia, él necesita estructura. Porque obviamente ustedes, y le dije, padres, permíteme, yo te tengo que decir la verdad. El problema de su hijo son ustedes, que se han resignado que él va a hacer lo que él va a hacer y no importa lo que usted dice, porque ustedes se lo han permitido. Y él siempre está empujando, extendiendo los límites dentro del hogar, ¿sí o no? También igual con sus instrucciones, ¿sí o no? Igual con sus órdenes, ¿sí o no? Igual con sus deseos, ¿sí o no? Y cada respuesta era sí. Yo dije, ahora, ¿en qué cabeza cabe que él va a obedecer las leyes traficales? Las leyes de las carreteras.
Él va a sentir el poder del motor del carro y él se va a lanzar. No, yo lo he entrenado. No, usted lo entrenó. ¿Cómo manejar? Pero no, obviamente fallaste en entrenar su carácter. Y eso es obvio, no por mis palabras, no por mi interpretación, pero por tus propias palabras y la respuesta que ambos, tú, papá y mamá, me acaban de dar. ¿Sí o no? Sí. Él no tiene el carácter ni la madurez. Él tiene la habilidad. Dijo, ok, muy bien. Traigo su hijo. Y lo trajo. Vamos al parqueo. Y aquí tenemos, y hay un parqueo grandísimo aquí. Esto es grande aquí. Es un campus, esta iglesia. Le dije, miren, vamos, me monto en el carro contigo. Manejen. Y el niño, y le digo niño, tiene 17 años. Pero le dije niño porque él pensaba como niño. Él metió la llave, encendió el motor, y le metió el pedal y se fue a lo loco por todo el parqueo, tratando de impresionarme, ¿ves? De que cómo es que él tenía la tremenda habilidad de manejar el carro, de ser chofer, y sí lo hizo, definitivamente. Y llegó a la estación donde tenía que parcar y ¡pum! Ahí llegó precisamente, frenando, y ¡pum! Le pegó y ahí estaba. Y bueno, obviamente tú tienes habilidad, pero no tienes la madurez. Ni tienes la madurez, ni tampoco la disciplina. Usted va a ser peligroso en las carreteras, en las calles. Pero pastor, no diga eso. Por favor, quiero que animen a mi padre que me den el carro. Papá, yo no puedo hacer eso. Y más bien, ¿sabe qué? Tomaste riesgo con mi vida en este carro. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tus amigos? Que son igual de tontos como vos. Bueno, terminamos la conversación y él vino refugiando. Mira, del parqueo, y los padres estaban enfrente del edificio de la iglesia viendo. Y ellos estaban impresionados con su habilidad de manejar el carro. Y dije, wow. Y le dije a los padres, vos, ambos, son el problema aquí. Y mi oración era, Señor, dale la sabiduría, ponle frenos a ellos, a los padres, de no darle el carro, porque este hombre pues, sí tiene habilidad, bueno, tiene habilidad de manejar, pero no tiene la disciplina y la madurez en cómo manejar. Bueno, así y se fueron molestos. Lamentablemente, sí, yo tengo que admitir que se fueron molestos. Eso sí, se fueron molestos. Bueno, pasó 5 semanas. Cuando recibo la llamada, la secretaria me dice, hay una llamada aquí de una familia que dice que se había reunido contigo semanas atrás. ¿Ok? Dame el número. Agarré mi celular, regresé la llamada. El hijo estaba en el hospital. Tuvo un accidente. ¿Sabe lo que pasó? Se lanzó por una de las carreteras principales aquí a las 10 de la noche, donde supuestamente hay menos tráfico. Pero se lanzó a la velocidad de 90 millas por hora. 90 millas por hora, cuando la zona requiere 40 millas por hora. Y se lanzó volando con sus amigos. Y el problema es que uno de los negocios salía otro carro y ellos volando y no podía parar. Chocaron. Mataron a la pareja en el otro carro y sus 3 amigos que no estaban abrochados, volaron del carro. Los 3 murieron. La pareja son 5 y él estaba en una condición crítica, porque cuando él chocó, el timón le pegó el pecho.
y le quebrantó el pecho. Y me llaman, y ahí vamos. Llegamos al hospital solamente para descubrir, al llegar, el muchacho murió. Este es el problema que tú no quieres reconocer. Tú no quieres reconocer la verdad hasta que la verdad te pega en la cara. Hasta que la verdad te venga a patalear. Hasta que la verdad venga a bofetear. Ya es demasiado tarde. Tú tienes que comprender que el asunto aquí no se trata de inteligencia. El asunto aquí no se trata de habilidad. Se trata de carácter. Y el carácter de una persona determina. ¿Ves? Y el carácter, un buen carácter, ¿ves?, va a elevar la justicia de Dios en la vida de la persona. O va a elevar el pecado en su vida. Y es obvio, está delante de tus ojos. Mira. El impulso de su naturaleza le estimula a traspasar la ley y ir más allá de sus límites. Esa es la realidad. El pasto del otro lado le parece más verde. El melón del otro lado del cerco es más jugoso. El fruto robado es más dulce. El fruto prohibido es más deseable. Lo desconocido es más estimulante. Cuando existe la ley, hay transgresión. Hay transgresión. Cada hombre se hace culpable y debe ser condenado y castigado, no recompensado con la promesa. Permíteme a ver si puedo extender esta idea un poquito más. Vamos a ver si lo podemos amplificar. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 7. Estamos en Romanos capítulo 4. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 7, por favor. Y nota lo que dice aquí en versículo 5. Primeramente, en la versión cristiana dice: porque mientras estábamos en la carne, así es, ¿no? Mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Wow. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Repito, cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Mira, mamita, escúchame bien, papito. ¿Qué de esto que tú pretendes no entender? Te hace las locas y te hace los locos, pero no son locos. Este es el problema. Y por todas partes del mundo, estamos enterrando a personas que impulsaron, extendieron, empujaron los límites más allá de lo que se debe de hacer. Pero esta es la naturaleza básica y más común en la mayor parte de la población por todas partes del mundo. En versículo 8, Romanos capítulo 7, versículo 8, mira lo que dice. Dice, Romanos 7, 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. En la versión católica lo dice de esta forma. Mira bien lo que dice aquí en versículo 8. Dice: y así,
Con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. Y esta es la versión católica, y me encanta esta versión. Dice: y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. ¿Por qué te hace loco cuando no eres loco? Mira, cuando existe una ley, por favor, se constituye en acusadora, también en antagonista, clama, y esto es lo que la ley clama: si me quebrantas, te conviertes en un violador de la ley y debes ser condenado y castigado. Cuando yo veo la ley, mira, ahí vamos por el carro, vamos en el tráfico, estamos conduciendo el carro, manejando el carro, y veo la luz que se va a cambiar en la roja, y la tendencia que todos nosotros es acelerar, ¿verdad? ¿Sí o no? Es acelerar. Y yo veo y ahí está la tentación. Ay, sí lo puedo hacer. El problema es que yo no sé de la mano izquierda y la mano derecha, los otros carros que están esperando, si ellos se van a lanzar rápido. Y esa es la tendencia. Vos no es el único que quiere lanzarse rápido, quiere aumentar la velocidad. Los que están esperando también. Y tú tienes algo clásico. Si todos quieren hacer la misma cosa, alguien va a morir. Alguien va a morir. Alguien obviamente va a violar la ley. Y yo tengo que manejar y anticipar que los otros quieren hacer la misma cosa. Vale más tomar mucho más cuidado. Vale más tomar la caución que yo debo de tomar. ¿Por qué? Porque la ley me grita. Cuando yo veo la luz roja, esa luz me está gritando a mí: si me quebrantas, te conviertes en un violador de la ley y debes ser condenado y castigado. Ahora bien, note algo: la ley no tiene poder para impedir. La ley no tiene poder para impedir que una persona cometa transgresión. Solo puede gritar: transgresión, transgresión, transgresión. La ley es no un poder para salvar, sino una regla para controlar y condenar. La ley es no un salvador, sino un juez. Este es el problema exacto de la ley. Solo puede acusar, no puede liberar. Este es el problema exacto de la ley. Solo puede señalar el pecado, no puede salvar del pecado. Este es el problema de la ley, exacto de la ley. Solo puede mostrar un hombre donde ha fallado, no puede mostrarle cómo puede evitar el fracaso. Este es el problema de la ley, exacto de la ley. Solo puede condenar, no tiene poder para librar. ¿Están captando la idea? Por esa razón, estas 18 preguntas que entraron, yo digo, no quiero ir rápido. Mira, yo no voy deprisa aquí. Vamos a responder. Porque si vos se me está escuchando, no importa que sea aquí en la pantalla, en el internet, no importa que sea en la pantalla de la televisión, o no importa que sea en las emisoras de la radio, no importa. Y tú me estás escuchando y tú estás entendiendo y tú sigues igual. Vos te condenas a ti mismo y no tienes nadie más que ocupar. Fíjese en el espejo. Y el espejo es un reflejo de lo que tú estás haciendo. Es un reflejo de tu persona. Y tú te haces loco. No, así no funciona.
El hombre que trata de vivir por la ley es dejado sin esperanza y desamparado. ¿Por qué? Bueno, porque ha violado la ley y se ha convertido en un transgresor. Debe ser, por definición de la ley, debe ser condenado y no recibirá jamás la herencia de la promesa de Dios. Permíteme, vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 20. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito. Lo repito para molestarlo. Lo repito para fastidiarlo. A mí no me importa cómo tú lo tomas. Yo estoy tratando de alcanzar tu corazón. Deje de pecar voluntariamente como lo haces. Mira. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Repito, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. ¿Tú quieres jugar tus juegos religiosos? Sigue jugando tus juegos religiosos. Por eso yo predico utilizando dos Biblias, para mostrarle que los dos andan equivocados. Los creyentes evangélicos cristianos protestantes andan equivocados. Los creyentes católicos romanos andan equivocados. Los dos. La bendita palabra del Señor dice la misma cosa. Pero tú quieres jugar tu juego de religión. Yo quiero que tú sepas algo. El día que te entierran, ninguna de sus prácticas religiosas, ninguna de tus ideas eclesiásticas te va a ayudar. La pregunta que tú vas a topar y tú tienes que contestar es si Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre Celestial que envió a esta tierra, si Él es el verdadero Señor y Salvador de tu vida, personalmente, no de tu religión, pero de tu vida. Mira, a ver, en Romanos capítulo 5, abre su Biblia, mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, mira lo que dice la palabra del Señor. En Romanos 5, 20, mira lo que dice. En la versión cristiana dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En la versión católica lo dice de esta forma, dice así, en versículo 20 dice, en cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Tú y yo necesitamos gracia, la gracia de Dios. Mira, en Romanos capítulo 7, regresa conmigo, vamos a Romanos 7, 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Mira qué dice. Y aquí el apóstol Pablo, note que el apóstol Pablo hace una pregunta aquí. Y en Romanos 7, 7 él dice esto. En la versión cristiana dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera,
no codiciarás. ¿Está captando? Esto es elemental. Esto es básico. Pero yo no sé por qué hombres y mujeres titulados, educados. Mire, el pueblo es inteligente, por favor. Yo nunca menosprecio el pueblo. El pueblo es inteligente. Mira, el pueblo, en los campesinos, en los campos son súper inteligentes. A pesar que no tengan la educación formal, pero son inteligentes. Mira, saben cómo tratar la tierra, saben cómo manejar, mira, la agricultura. Ellos entienden muy bien lo que tienen que hacer. El pueblo es inteligente, sea en el campo o en la ciudad. Pero también reconozco que el pueblo es malvado. No importa que tenga educación o no tenga educación formal, son malvados. Por esa razón él dice aquí, ¿qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En la versión católica, otra vez, ¿qué pues? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, ya no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley, no tengas malos deseos. Mira. Hasta el loco. El problema, ¿sabe qué? Tú me puedes engañar y yo te puedo engañar y ambos nos engañamos todo el día. El problema es que no podemos engañar a Dios. No lo podemos. Mira, disfrute tu mejor vida porque esta es la única que tú tienes aquí en la tierra. Pero tú vas a tener que responderle a Dios cómo ha vivido su vida aquí en la tierra. Mira, el apóstol Pablo extiende esta idea un poco más. Abre sus Biblias en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. So, estamos en el libro de Romanos, vamos a la derecha, vamos a ojear la Biblia juntos. Aquí estamos en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, y ahora llegamos a Gálatas capítulo 3. Y mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Él dice, en la versión cristiana dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. En la versión católica lo dice de esta forma, en Romanos 7:7, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, él dice esto. Perdón, déjenme ubicarme de nuevo. Dice, entonces, ¿para qué se dio la ley? Promulgada por ángeles, con Moisés como mediador, fue añadida para indicar lo que era pecado hasta que llegara a la descendencia a quien fue hecha la promesa. Hasta que llegara a la descendencia. ¿Quién es la descendencia? Tú y yo. Nosotros. No, pero esa palabra fue escrita miles de años y ya es una antigüedad que no tiene sentido. No. La palabra es vigente hoy. En ese mismo capítulo de Gálatas, note lo que dice versículo 24. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la versión católica lo dice así, versículo 24. Dice, la ley nos sirvió de acompañante. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Tú y yo necesitamos toda la ayuda posible que podemos recibir. Mira,
El apóstol Pablo sigue con esta idea, con este concepto. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1. Son 1 Timoteo capítulo 1. Sigue a la derecha, por favor. En 1 Timoteo, por favor. Después de 2 Tesalonicenses. Y aquí estás en 1 Timoteo capítulo 1. Mira lo que él dice aquí en versículo 9. Versículo 9. Dice esto. En la versión cristiana dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Mire bien. En la versión católica lo dice de esta forma. Cuando él dice, conscientes de que la ley no está hecha para el hombre de conducta intachable. Por eso me encanta esta versión. Dice, me encanta. Conscientes de que la ley no está hecha para el hombre de conducta intachable. Perdón, tengo una cosquilla aquí, mire bien. Conscientes de que la ley no está hecha para el hombre de conducta intachable, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrilegios y profanadores, para los parricidas y matricidas y homicidas. Para hacerte saber que tú andas mal. Para hacerte saber que yo ando mal. A mí me encantan las preguntas de nuestra audiencia y yo me quedo humilde en saber cuántos están participando juntamente con nosotros en el estudio de la palabra con el propósito de ser transformado a la gracia y la imagen del Señor Jesucristo en sus vidas. Por favor, dejemos este juego que nosotros tenemos. Por favor, mira bien. Este es el problema exacto de la ley. La ley no te puede salvar. La ley te acusa. Cuando tú juegas con la ley, se constituye en una acusadora y también en antagonista y clama, si me quebrantas te conviertes en un violador de la ley y debes ser condenado y castigado. Ahora bien, nota que la ley no tiene poder para impedir que una persona cometa transgresión. Solo puede gritar transgresión, transgresión, violador, violador. La ley no es un poder para salvar, sino una regla para controlar y condenar. La ley no es un salvador, sino un juez. Y este es el problema. Si tú quieres seguir jugando los juegos de la ley que tú quieres jugar, mira, tú tienes que entender exactamente lo que la ley es y lo que no es. Este es el problema exacto de la ley. Solo puede acusar. La ley solo puede acusar, no puede liberar. La ley solo puede señalar el pecado, pero no puede salvar del pecado. La ley solamente puede mostrar a un hombre donde ha fallado. No puede mostrarle cómo puede evitar el fracaso. La ley solo puede condenar, pero no tiene el poder para librar. Y eso es lo que tú tienes que entender. El hombre que trata de vivir por la ley es dejado sin esperanza y desamparado. ¿Por qué? Porque ha violado la ley y se ha convertido en un transgresor. Debe ser condenado por la ley y no recibirá jamás la herencia de la promesa de Dios. Mire, escuche bien. Este es el momento que tú tienes que arrepentirse de su gran yo, de su mentira y de su pecado. No juegues con la ley, porque en la historia de toda la humanidad nadie ha vencido y nadie ha ganado contra la ley, porque la ley solo condena y castiga,
pero la gracia de Dios es la cual nos libera de las consecuencias de la